Así que a Él le damos la gloria, seguimos hablando sobre Él, conociendo a Jesús. Y hoy vamos a estar conociendo a Jesús como nuestro sumo sacerdote. La Biblia habla sobre 3 tipos de sacerdocio. Te va a decir, Viri, 3 tipos de sacerdocio. Sí, Él habla de 3 tipos de sacerdocio. Vamos a hablar solamente de 2 y vamos como le dije, a tratar de resumirlo. La palabra nos habla del sacerdocio de Melquisedec, eso lo podemos ver en el Génesis. Habla sobre el sacerdocio levítico, que es el que está compuesto por hombres imperfectos, cuando Dios dio la ley a Moisés. Y el sacerdocio de la iglesia, porque si usted se recuerda, lo que dice la palabra, lo habla el apóstol Pedro y lo habla el libro de Apocalipsis. Y el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, la primera parte dice: pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Así que nosotros somos ahora esos sacerdotes que ministramos delante de la presencia del Señor, alabanza y adoración. Y el libro de Apocalipsis también lo habla en el capítulo 1, el capítulo 5, donde nos dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y el sacerdocio de Melquisedec, déjeme hablar un poquito de él, porque es necesario mencionarlo para que podamos entender el sacerdocio de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. El autor del libro de Hebreos hace mención del sacerdote, del sumo sacerdote Melquisedec en Hebreos 7, capítulo 1, verso 3, y dice, hablando de Melquisedec, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿De quién era sacerdote? Del Dios Altísimo. Dice que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Asimismo, dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, hablando de Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, esto es rey de paz. Así que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. Y miren lo único que se sabe de este personaje Melquisedec, que es un personaje misterioso, pero que después en la revelación de Dios dio a conocer exactamente por qué este personaje se presentó en ese momento y lo que tipificaba, quién era un tipo de Cristo. Y muchos comentaristas dicen que era el mismo Jesús. Dice, mire lo que se sabe de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Estas cualidades, ¿a quién le pertenecen? Estas características, ¿a quién le pertenecen? A Jesús, a Dios. Así que podemos deducir, sin lugar a equivocarnos, que Melquisedec fue Jesús en ese momento en una teofonía que le decían, teofonía donde el Señor se presentaba y se hacía visible a los ojos de los hombres. Así que, sin madre, sin padre, sin genealogía, que ni tiene principio ni tiene fin de vida, sino uno semejante, y dice Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Y este es el linaje del sacerdocio de donde proviene Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Y vamos a hablar un poco ahora de el sacerdocio levítico. Este fue establecido por Dios. Dios se lo dio a Moisés bajo la ley cuando le dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y Dios le reveló a Moisés allí cuando estaba en el monte Sinaí, le reveló el tabernáculo que hay en el cielo y le dio instrucciones para que hiciera un tabernáculo en la tierra siguiendo el modelo de lo que se le había mostrado. Y dice la palabra que Moisés hizo conforme a lo que Dios le mandó a hacer, porque en ese tabernáculo iba a ser tipo de Cristo, y en ese tabernáculo era
era representativo de que Dios, la presencia de Dios estaba con ellos, iba con ellos en todo momento y a través del desierto en esos momentos. Así que esto es lo que habla la palabra. Este tabernáculo estaría administrado por un reino de sacerdotes compuesto por Moisés, Aarón, los hijos de Aarón y la tribu de los levitas, los cuales eran sacerdotes al servicio de Dios en el tabernáculo. ¿Voy bien? ¿Bien? Usualmente vamos corriendo porque tenemos los hermanos que nos visitan, pero hoy no están, así que puedo bajar la velocidad, ¿verdad? Pero lo importante es que recibamos toda esta enseñanza para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir en este día. La función de los sacerdotes era el servicio del Señor en el tabernáculo, como le dije, tabernáculo o santuario. Esto incluía la adoración, la oración e intercesión. Y también los sacerdotes estaban, en la función de ellos era también enseñar la ley al pueblo y ofrecer ofrendas y sacrificios continuos por los pecados del pueblo. Esta enseñanza es bien amplia y profunda, como le dije, y yo solamente quiero darle un repaso de lo que significa el sacerdocio o levítico. El sumo sacerdote, el cual era la autoridad mayor, tenía la responsabilidad de entrar una vez al año, en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio de expiación con la sangre de un cordero sin mancha para hacer memoria de los pecados del pueblo ese año, y si su sacrificio era acepto delante de Dios, porque el sumo sacerdote tenía que seguir las especificaciones que Dios le había dado, hasta el punto que era el único que podía entrar al lugar santísimo, y le tenían como en medio, nosotros hablando en español, como una soga, una cuerda que tenía el sacerdote amarrada, porque nadie podía entrar allá adentro. Entonces, si el sumo sacerdote no había cumplido con todas las especificaciones que Dios le había dado, porque él era un tipo de Cristo y tenía que hacer las cosas exactamente como Dios las había mandado. Si él no se había preparado bien y entraba en pecado, ahí caía muerto delante de la presencia del Señor y lo sacaban con esa cuerda, lo sacaban para afuera. Pero si el sacerdote salía, había fiesta en el pueblo, porque quería decir que Dios había aceptado el sacrificio del sumo sacerdote por el pecado del pueblo en ese año. Y solamente no se quitaba el pecado, sino que era que lo cubría. Este sacrificio era solamente una vez al año y lo presentaba el sumo sacerdote. Y usaban un animal, y ese animal, como le dije, todo tenía que ser exactamente como Dios le había ordenado a Moisés que Aarón y los sacerdotes tenían que hacer. Mas hubo algo que estos continuos sacrificios nunca pudieron hacer, y esto fue ¿qué? Quitar o perdonar el pecado para siempre. Y todos nosotros sabemos que lo que aparta al hombre de Dios es el pecado. Hebreos capítulo 10, versos 1 al 4. Veamos lo que dice. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿ves? Hablando de Cristo, no la imagen misma de las cosas, que nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan a él. O sea, los sacerdotes eran imperfectos. Todos eran imperfectos, y por más que llevaran sacrificios, nunca eso los iba a hacer perfectos delante de Dios. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Ves? Si hubiera sido un hombre perfecto, no había necesidad de presentar más sacrificios. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Usted ve lo que dice la palabra? Que ese sacrificio, lo que se hacía era memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
Recuérdense que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificio y llevaba sangre, porque esa era la manera en que Dios le había dicho que tenían que hacer los sacrificios. La sangre, porque la sangre tipifica la vida. En la sangre está la vida y esa sangre representaba la sangre de Cristo limpia, sin pecado, que vendría el día en que limpiaría, perdonaría los pecados del pueblo y de la humanidad, aquellos que aceptarían ese sacrificio por siempre. Qué lindo, ¿verdad? Mira el verso 11 de este mismo capítulo 10 de Hebreos. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Lo vemos? Todos los días los sacerdotes, no el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año por todos los pecados del pueblo. Pero todos los días el pueblo venía a ofrecer sacrificio y los sacerdotes eran los que tenían que hacerlo. Vamos a suponer que yo pequé contra alguien y individualmente yo me arrepentía y quería que Dios aceptara una ofrenda como una respuesta de que realmente mi arrepentimiento había sido verdadero y que yo quería el favor de Dios. Yo le llevaba al sacerdote un animal, él lo chequeaba, tenía que estar exactamente como lo decía la ley, y él lo mataba y hacía una ofrenda de sacrificio. Eran diferentes ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, por diferentes situaciones, y entonces el trabajo de una parte de los sacerdotes era todos los días estar matando animales para presentarlos delante de Dios a favor del pueblo. ¿Se imaginan eso? Gracias a Dios por Cristo, hermano. Que ya eso no hay que hacerlo. Yeah. Todos estos sacrificios eran tipos y sombras de lo que había de venir. ¿Y quién era el que había de venir? Jesucristo. Entonces, Dios, sabiendo que los sacrificios nunca pudieron hacer nada a favor del pueblo, del hombre, y que él mismo lo instituyó así hasta que llegara el tiempo de la gracia, llegado el tiempo de la promesa, envió al que sería nuestro gran sumo sacerdote. Qué lindo. Vamos nuevamente al capítulo 10 de Hebreo. ¿Puede abrir su Biblia? No sé si Yoka lo está poniendo. No tenemos problemas con la pantalla, pero busquen la Biblia y ábranlo en el libro de Hebreo, porque no vamos a salir del libro de Hebreo. Nos vamos a quedar entre el capítulo 7, el 10, el 9 y todo lo que le diga sobre la Biblia va a estar en el libro de Hebreo. Mire lo que dice Hebreo, el capítulo 10, del verso 5 al 18. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién estaba entrando en el mundo? Jesús. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Te ve? Dios el Padre le preparó cuerpo a Jesús porque Dios es espíritu. Y tenía que tomar cuerpo de hombre para poder venir a la tierra y manifestar el amor de Dios y la promesa que se había dado en Génesis 3:15 de que la promesa de redención, que Él vendría a redimir al hombre de sus pecados. Sigue diciendo el verso 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando? Jesús. Como en el rollo del libro está escrito, ya eso había sido profecía. Dios lo había dicho desde los tiempos principios para que cuando aconteciera el pueblo supiera que era Dios mismo el que estaba obrando. Dice, verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron, a Dios no le agradó. Dios lo instituyó, pero a Él no le agradó, porque el pueblo no entendía espiritualmente lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y las intenciones del corazón de los sacerdotes eran imperfectos, así que no eran gratos delante de Dios. Dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Estos sacrificios eran conforme a la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés.
Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús vino para hacer ¿qué? ¿La voluntad de quién? La voluntad del Padre. Quita lo primero para establecer lo último. Cuando dice eso era que tenía que quitar el sacerdocio de la ley para poder Cristo venir a hacer la voluntad de Dios, que era la promesa y lo que le iba a agradar a Dios, el sacrificio perfecto. Dice el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En la voluntad de Dios, en la voluntad del sacrificio de Cristo, nosotros por el sacrificio de Cristo hemos sido santificados por la ofrenda de Cristo. ¿Okay? Y dice una vez y para siempre. ¿Estamos entendiendo? Verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que dice que nunca pueden quitar los pecados. No importaba, estaban los 65 días al año haciendo sacrificios, pero estos sacrificios nunca pudieron quitar los pecados. Pero Cristo, dice el verso 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Un sacrificio solamente fue necesario para quitar tu pecado, mi pecado, pero fue el sacrificio de Cristo, no el de los sacerdotes. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, mire, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Nosotros, usted y yo. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Nosotros somos santos en Cristo porque la justicia de Dios fue imputada en Cristo. Hoy usted y yo, el Señor dice en su palabra que nos ha dado autoridad de ser llamados hijos de Dios, un pueblo santo, un pueblo separado para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¡Qué lindo! Señor es bueno. Así que dice, míralo para que nada en su mente o cualquier cosa que le digan o cualquier cosa que el enemigo quiera venir a tratar de hacerle ver que usted no es lo que Dios dice. Dice porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Usted y yo somos santos en Cristo. Esa es nuestra posición. Que nuestra condición sea otra, olvídese, en esa condición es que Dios está tratando con nosotros para el proceso de santificación, para que lo podamos conocer más y más y podamos entender el propósito de Él con nosotros aquí abajo en la tierra. Pero en nuestra posición en Cristo, nadie nos puede quitar de que nosotros somos los santos, el pueblo santo de Dios. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo da testimonio también, porque después de haber dicho, dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, mira, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Aleluya. Hermano, la importancia de conocer la palabra de Dios dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Y quién es loco recordándonos nuestros pecados y nuestras imperfecciones? El enemigo. Porque, como le dije, somos santificados en posición, pero en la condición nuestra estamos acechados, este cuerpo está acechado por el pecado y le fallamos al Señor. Y el enemigo es loco trayéndonos a decir, y Dios no te va a perdonar más nada si llegas haciendo lo mismo una y otra vez. No, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento y volvemos nuestro corazón, el Señor nos vuelve nuestro corazón a Él, porque Él es el que nos convence del pecado. Nosotros nos volvemos en arrepentimiento verdadero delante de Dios, y esos pecados podemos decir, sí, pero mis pecados por la sangre de Cristo ya fueron perdonados y el Señor no se recuerda de ellos.
Por eso cuando vamos delante de la presencia del Señor, Señor, pero acuérdate es que yo lo hice hace 2 meses o hace 2 o 3 días atrás. ¿No te acuerdas? Y el Señor dice, ¿de qué tú hablas? ¿Por qué? Porque ya Él vio la actitud de nuestro corazón, que cuando pecamos fuimos delante de su presencia. Porque reconocíamos que tenemos un abogado delante de Dios que en su misericordia vuelve, dice que nos limpia de nuestros pecados, Señor, y nos limpia la conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque la conciencia es la que nos acusa y la conciencia es la que el enemigo usa para acusarnos. Pero la palabra nos dice que el Señor no se acuerda más de nuestros pecados y transgresiones. Pero tenga bien claro que hay una parte que nos corresponde a nosotros y es arrepentirnos. Porque no podemos pecar y seguir diciendo, no, eso no es nada, ya Dios, ya Jesús con su sangre me perdonó, yo no tengo que volver a pedirle perdón. No. Eso no es así. Si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, nos va a redarguir de pecado, porque Dios no acepta el pecado, Dios aborrece el pecado, y por ese pecado su Hijo fue crucificado en la cruz del Calvario, y nosotros no podemos tomar en poco el pecado. Si amamos al Señor, el temor del Señor que hay en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos va a llevar a postrarnos delante de la presencia de Él. Señor, perdóname, pequé contra ti. El hermano, pequé contra ti, perdóname. Es la obra del Espíritu Santo. Y dice, porque donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Una sola ofrenda fue necesaria. La parte que nos corresponde a nosotros es arrepentirnos. Y cuando nosotros nos estamos arrepintiendo, eso no es un sacrificio que se hacía como antes, que llevaba o hacía algo para que Dios realmente estuviera contento y viera que realmente le llevé algo para demostrarle que estuve arrepentida. No, lo que el Señor quiere ahora ver, ese sacrificio, es un corazón contrito y humillado, que se arrepiente delante de Él. No es buscar hacer un sacrificio, caminar como muchas religiones hacen para mostrar que realmente aman a Dios y que quieren el favor de Dios. No, el favor de Dios solamente lo recibimos a través de Cristo, que fue el que pagó. El sacrificio de Él fue el único acepto para que usted y yo y todas las generaciones y la humanidad pueda acercarse a Dios confiadamente y alcanzar la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entonces, Hebreos sigue diciendo en el capítulo 7, versos 26 y 28. Hermano, si usted quiere conocer todo esto sobre Jesús, que fue tipificado en el Antiguo Testamento, léase el libro de Hebreos, porque le explica tan claro que nosotros no tenemos que añadirle muchas palabras. Dice el capítulo 7, versos 26 y 28, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿De qué sumo sacerdote está hablando ahora el escritor de Hebreos? De Jesús. Y mire cómo dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aleluya. Ese es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque el sumo sacerdote primero tenía que ofrecer sacrificios primero por sus pecados y después ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Dice, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Quién se ofreció a sí mismo como sacrificio para el perdón de nuestros pecados? Jesús. Y no fue que Jesús cogió un cordero y lo mató y lo llevó. No. Él mismo, Él fue el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. Porque somos pecadores, somos débiles. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Así que esto fue posterior. Dice, ya Dios había provisto en Cristo desde antes de la ley, desde antes de la fundación del mundo, un gran sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no solamente ofrecía un solo sacrificio
una vez y para siempre, sino que Él mismo sería ese sacrificio. Qué lindo. Jesús entregó su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario, siendo Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, quitó el pecado de toda la humanidad. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, y esta vida está en Cristo Jesús. No hay otro sacrificio, no hay otro medio, no hay otro mediador, no hay otro sacerdote o sumo sacerdote. Solo Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien ahora, como dice el capítulo 10 del libro de Hebreos, del verso 12 al 23, mire cómo dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuántos sacrificios por el pecado? Un solo sacrificio. Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Ya lo acabamos de decir anteriormente. Y nos atestigua, nos da testimonio el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, recuérdese, era la promesa de Dios. Si usted hoy conoce al Señor, no es bueno. Nosotros estudiamos la palabra del Señor, a través de la palabra viene el conocimiento de Dios. Pero a través del Espíritu Santo de Dios es que el Espíritu Santo nos revela esa palabra, nos da el deseo, el amor, la pasión por conocerlo, y el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos esa palabra. Y nosotros tenemos el temor de Dios. Antes caminábamos sin temor de Dios, pero cuando Cristo vino, la sangre de su Hijo amado Jesucristo nos limpió de todo pecado. Ahora voluntariamente le servimos, ahora voluntariamente le buscamos, ahora voluntariamente queremos ser gratos a Él. Y queremos ser esa ofrenda de olor grato a Cristo delante de su presencia. Dice, y vuelvo a repetir esto porque es necesario, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, mire ahora, después que sabemos el sacrificio de Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, que solamente era necesario un solo sacrificio una vez y para siempre, porque este sacrificio era perfecto. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea que nosotros no entramos, el hombre no decide entrar delante de la presencia del Señor y buscar la presencia y buscar a Dios como Él quiera. No, yo busco a Dios de la manera que yo quiera. Yo voy a Dios cuando yo quiera, cuando yo necesite. No. Eso es una mentira del enemigo. La palabra dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, en la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Solamente por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio que Cristo hizo para perdonar nuestros pecados, es que nosotros nos podemos acercar delante de la presencia del Señor. Ya no necesitamos un sacerdote donde nos vamos a una casita, y creo que ahora no es así. No hay que meterse en la casita para que el sacerdote no nos vea la cara, para que la persona no sienta vergüenza. No, creo que ahora es como un consejero. Antes era, ¿se acuerda? Y yo creo que lo hacía por eso mismo, por la vergüenza de que te voy a decir lo que hice, pero no veas mi cara, escucha mi voz. Pero creo que ahora no, ahora pueden entrar. No, ya no se necesita eso. Ahora, para poder entrar delante de la presencia del Señor, lo que necesitamos es ser lavados y limpiados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, porque eso ha abierto el camino para que el hombre pueda estar directamente delante del Señor. Solamente un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo el justo. Así que no crea esa mentira de las religiones que apartan al hombre de la bendición de conocer la obra de Cristo en el Calvario, lo que esto significa. Y están todo el tiempo buscando a hombres para creer, obtener el favor de Dios.
El favor de Dios se obtiene solamente por la sangre de Cristo, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, la sangre. Jesús entregó su cuerpo por nuestros pecados, derramó su sangre. Ese fue el camino nuevo. Antes el hombre tenía que presentarse a través de los sacrificios que Dios mismo había impuesto al pueblo, pero esto era temporero. En lo que venía el tiempo de la gracia, en lo que se cumplía esa promesa de salvación, para poder aplacar su ira sobre los pecados del pueblo. Pero los sacrificios nunca quitaron el poder del pecado en sus vidas. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Después que nosotros hemos conocido el sacrificio de Cristo, hermanos, lo que implica para cada una de nuestras vidas, el Señor nos manda que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe, sí, que yo creo que esa sangre fue suficiente, que ese sacrificio fue suficiente para limpiar todos mis pecados y que abrió el camino para que yo pueda presentarme delante de ti y obtener la gracia tuya a través de Cristo Jesús. Hermano, ¿qué nos quiere decir el Señor? Al enseñarnos que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. La sangre que llevó nuestro sumo sacerdote Jesús no fue la sangre de ningún animal, la cual llevaban los otros sacerdotes, porque de sí mismo nada podían ofrecer a Dios para quitar el pecado, ni el de ellos, ni el del pueblo, porque ellos eran igualmente pecadores. La sangre que llevó nuestro sumo sacerdote a Jesús fue su propia sangre. Y no fue al tabernáculo hecho por mano de hombre, fue al tabernáculo de Dios. Él se presentó delante del trono de la gracia. Hebreos, mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versos 24 y 25. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El verso 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. El sumo sacerdote no ofrecía su sangre. No le sacaban sangre en un tubito, una pinta de sangre y la llevaba. Era la sangre de los animales. Dice, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Entró una vez y para siempre. Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Derramó su sangre. Él es nuestro gran sumo sacerdote, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué nos quiere decir el Señor? El Señor nos advierte que no tomemos la sangre de Cristo en vano. Hay una fuerte advertencia de parte de Dios. ¿Y cómo podemos tener en poco la sangre de Cristo? Bueno, cuando pensamos que necesitamos hacer un sacrificio para estar bien con Dios, para agradar a Dios. Por eso que tenemos que tener cuidado con la religión o con las religiones que apartan al hombre de la verdad de Dios. Porque le dicen, sí, Jesús murió por tus pecados, pero tú tienes que ofrecer esto para que Dios esté contento, para que Dios se agrade de ti. Estamos diciendo, el sacrificio, la sangre de Cristo no fue suficiente.
el pensar que para llegarme a Dios, cuando Jesús dijo que solamente entre Dios y los hombres hay un solo mediador, el único que nos puede llevar delante de la presencia del Señor, y nosotros miramos los hombres como que los hombres pueden hacer o necesitamos que hagan algo por nosotros, al decirle, mira, ¿qué hago? Y esperar el perdón de hombres que son pecadores, pensando que la oración de ellos nos va a santificar a nosotros, nos va a perdonar a nosotros, cuando solamente la sangre de Cristo nos perdona de todos nuestros pecados. Que yo no tengo que orarle a nadie para que me ayude a llegar delante de la presencia del Señor, o que hable allá arriba, porque mi abuelita está allá arriba y ella está intercediendo por mí, me está ayudando allá y le está diciendo a Dios que tenga misericordia de mí. Estamos pisoteando la sangre de Cristo. Todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestros corazones, que sabemos que son idolatría, hace que nosotros estemos pisoteando la sangre de Cristo. Las tradiciones que nuestros abuelos, nuestros antepasados nos enseñaron, que con mucho temor decíamos que tenían de Dios, pero no tenían el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, y que todavía seguimos practicando, porque eso me lo enseñó mi abuelita. Que antes de acostarme tengo que leer el rosario con las 20, yo no sé, cadenas, whatever, que las piedritas que hay que contarlas toditas. Canicas, como dice ella. Porque sabemos que eso no agrada a Dios, que tenemos que hacer sacrificios. Mire, hermano, parte del corazón ver la ignorancia y el dolor que hay en muchos, porque están siendo enseñados por religiosos que, conociendo la verdad de Dios, enseñan las mentiras de Satanás y de los hombres. Cuando yo escucho decir a una persona, es que el sacerdote no llegó a tiempo para ungir el cuerpo, ungir la persona que se estaba muriendo, y ahora perdió la salvación porque el sacerdote no llegó a tiempo y había que ungir ese cuerpo. Hermano, rompe el corazón porque conocen la verdad, pero sus ojos están enceguecidos porque, como dice la palabra, prefirieron creer la mentira que la verdad. Y uno le habla la verdad, dicen, no, esa es tu religión, mi religión es esta. Cuando ninguna religión podrá llevar al hombre a Dios. Solamente la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que abrió el camino para que usted y yo y todos los que en Él crean puedan llegar a la salvación y a la vida eterna. Es el único que nos puede llegar delante de la presencia del Señor. No le crea las mentiras al diablo ni a los hombres que tratan de apartar al hombre de la verdad de Dios, sino que diga, no. Yo tengo un sumo sacerdote que ya entró delante de la presencia del Señor y dice su palabra que está centrado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. No necesitamos ningún otro intercesor. Tenemos dos intercesores, uno en el cielo, Jesucristo, y uno en la tierra, el Espíritu Santo. Nos basta con eso, nos basta con eso. No queremos nada más, no queremos añadirle al sacrificio de Cristo, porque cuando le añadimos al sacrificio de Cristo, lo hacemos como que no fue efectivo. Lo invalidamos. Así que, hermanos, todos nosotros, todos ustedes, por favor, manténgase, como dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Yo lo creo. Cristo me salvó de la religión. Cristo me sacó del pecado. Cristo me libró mi alma de la muerte, del pecado, del infierno. Y se purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en este día, Señor.